Vamos, pueden tomar sus lugares, vamos al tiempo de la predicación en esta mañana. Acá estoy. Muy bien. Hechos 13 del versículo 1 al versículo 5 es lo que vamos a abarcar. Y vamos a estar hablando algo esta mañana, bueno, de hecho ese es de lo que vamos a estar llamando, es acerca de hablando de la comisión de la iglesia de Antioquía para con Bernabé y Saulo. Ese es el tema. La comisión de la iglesia de Antioquía para con Bernabé y Saulo. Tenemos un problema muy grande en la actualidad. Parejo, es a lo largo de todas las iglesias, yo creo. Hay muy pocas iglesias que entienden lo que es la doctrina de la iglesia local. Ese es uno de los problemas más grandes y bárbaros que pueda haber. La falta de entendimiento de la doctrina de la iglesia local. Esta es una de las razones por las cuales hay tantas discrepancias y problemas y cristianos y misioneros y pastores que están realmente fuera de la voluntad de Dios, y es porque no entienden la autoridad de la iglesia local. Esto, gracias hermano, esto es en cuestión, en este caso es en cuestión a misiones. Y también vamos a ver que en este caso la comisión incluía una imposición de manos. Recuerden que dentro de lo que es en la actualidad, especialmente dentro del movimiento, lo que nosotros llamamos carismático, o los que hablan en lenguas y todo ese asunto, el movimiento pentecostal, ellos tienen la costumbre de poner las manos sobre individuos, ¿okay? Y ellos usan la imposición de manos por lo general para sanación física del individuo. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero aquí vamos a ver especialmente en el versículo 3, nosotros vamos a notar que ellos tuvieron la imposición de manos sobre ellos, es decir, sobre Bernabé y sobre Saulo, pero no era para sanación. Tampoco era para recibir el Espíritu Santo, porque ellos ya eran salvos y ya lo habían recibido desde antes. Entonces, esta imposición de manos, ¿para qué era? No estaban enfermos. Esta imposición de manos es para comisionar. Era para comisionar. Este es un punto que en la actualidad es completamente anulada. Las iglesias locales no saben qué es una comisión. Saben lo que es una ordenación. Y en las ordenaciones pastorales también hay imposición de manos. De hecho, nosotros los bautistas imponemos las manos sobre aquellos que pasan por este examen, esta examinación que es conocida como la ordenación pastoral. Entonces nosotros los bautistas imponemos las manos para ordenación, pero en la mayoría de las iglesias no existe la comisión, ni siquiera saben qué es. Entonces ellos confunden la comisión con la ordenación y no se dan cuenta que son dos eventos distintos. Uno es la ordenación, uno es la comisión. La comisión es totalmente ignorada en la actualidad. Las iglesias no lo manejan. Son pocas las que hacen comisión. Casi todas hacen ordenación, pero incluso en lo que son las ordenaciones, estas son una farsa, son un fraude. Yo conozco muy pocos pastores que verdaderamente son ordenados como debe de ser, ¿okay? Especialmente dentro de lo que es lo bautista, ni se diga a otras denominaciones. Pero vamos a comenzar entonces en esta mañana estudiando un poco acerca de lo que es la comisión de la iglesia y también la imposición de manos. Y bueno, esto es el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Recuerden que Pablo tuvo varios viajes misioneros. Este es el primero. Aquí empieza. Enviado por la iglesia de Antioquía. Vamos ahora. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado,
por su salvación preciosa, la cual únicamente es mediante su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que esta su congregación, Señor, realmente sea edificada, llena de tu Espíritu, Señor, que comprendan, Señor, que aprendan, que enseñen a otros, Señor, y que podamos nosotros siempre alabarle y glorificarle, Señor, dándole honra y gloria, Señor, sabiendo que todo esto es por usted. Nada de esto es nuestro. Nosotros no vivimos para nosotros y para los nuestros. Vivimos para usted, Señor, y ayúdanos a comprender eso más y más cada día. Que lo vivamos, que no sea nada más algo que sea de labios para afuera, sino que realmente seamos hacedores de la palabra. Eso se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces hablamos de la ordenación y hablamos de la comisión. Como mencioné, los capítulos 13 y 14, que ahí es donde estamos ahorita, es el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Y como nosotros vamos a leer, o ya leímos, perdón, ellos iban a ir para Chipre, ¿sí? Eso lo dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces estuvieron en Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Bien, Chipre, esto es interesante porque una de las dos personas que fueron comisionadas para ir para allá, uno fue Saulo y el otro es Bernabé. Y una cosa interesante de Bernabé es que Bernabé es originario o era originario precisamente de Chipre. Entonces Antioquía o la iglesia de Antioquía lo comisionó para que él fuera a su propia gente. ¿Okay? Vamos a verlo. Hechos capítulo 4 y versículo 36. Nosotros vemos que Bernabé era de Chipre y ahora él es comisionado a regresar a su lugar de origen. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Entonces esto es fantástico porque podemos ver una estrategia. Recuerden que en misiones, cuando hablamos de misiones, en misiones, para abrir una misión, hay tres cosas muy importantes. Número 1 es la oración. Número 2 son finanzas. Porque sin dinero no se puede. Recuerden, yo les he dicho, la palabra de Dios es gratis. Nosotros impartimos la palabra de Dios de forma gratuita. La situación es llevarla a lugares de no muy fácil acceso, tener los viajes, tener que pagar viáticos, eso cuesta. Por lo tanto, dentro de una misión, lo primero es oración. Lo segundo es economía. Y el tercer punto es qué estrategia vamos a utilizar para comenzar estos ministerios, estas misiones. Y hay diferentes formas, muchas estrategias diferentes. Tenemos que tener una estrategia bien planeada. En este caso, yo creo que la estrategia utilizada era precisamente el hecho de que Bernabé era de ahí. Esa es una estrategia buenísima. Si tú ya tienes a alguien que está en una zona y que conoce la zona y que es originario de ahí, entonces esa persona te va a abrir las puertas y te va a ayudar con sus conocidos y amigos y gente alrededor para que tú puedas impartirles la palabra de Dios. El hecho de que Bernabé era de Chipre, para mí eso indica que esa era la estrategia principal con la cual ellos de ahí tomaron vuelo para iniciar esto. Dicho viaje misionero a Chipre y todos estos lugares que podemos ver estaban bajo la autoridad de la iglesia local de Antioquía, ya que ellos fueron quien comisionaron a Pedro y a Bernabé. Ellos, es decir, Pablo y Bernabé, no hubieran podido ir a esos lugares a ministrar sin la autoridad de la iglesia local. Tienes que tener la autoridad de la iglesia local. Y muchas personas dirán, no, mi Dios es Cristo, yo soy siervo de Él. Y a donde Él me mande, yo no necesito a un hombre sobre mí.
No, pero recuerden, Dios le dio la autoridad a la iglesia local. La autoridad es la iglesia ya instituida. Yo tengo aquí como misionero en México, pastor en México, aquí 14, 15 años creo. Y todo este tiempo yo he tenido una iglesia enviadora, que es mi autoridad. Mi iglesia es la iglesia Betel, en la ciudad de Greenfield, en el estado de Indiana. Mi pastor se llama Tommy Hensley. Mi pastor previo a él, que se jubiló, fue el hermano Randy Parker. Mi iglesia enviadora no solamente me ordenó, sino que en un evento separado me comisionaron también para estar aquí, y yo les respondo a ellos. Obviamente le respondo a Dios también, pero mi autoridad aquí en este mundo, que Dios Jesucristo puso sobre mí, es mi iglesia local. En este caso, estos dos hombres fueron enviados con la autoridad de la iglesia local para ir a estos lugares. Sin la autoridad de la iglesia local, ellos no pudieron haber hecho nada. Ahorita, de hecho, hay un problema grande que hay en una misión, porque ni siquiera es iglesia, aquí localmente. Hay una misión aquí muy cerca que no tienen es una misión sin la representación legal ni nada, están solos, no tienen una iglesia local, no tienen una iglesia local a la cual pertenecen. Entonces, los miembros de esa congregación no pueden tener membresía en ninguna otra parte, no son miembros de nada, porque son una misión. Uno no puede tener membresía en una misión. Uno tiene membresía en una iglesia. Y este es el problema de esta misión que está aquí cercanamente. Ellos no tienen la autoridad de una iglesia local, no pertenecen a ninguna iglesia local, no son iglesia ellos. Y están teniendo muchos problemas. Y no hay quien les ayude, no hay quien les eche la mano. Ahorita en este momento están teniendo una conferencia misionera que no deberían de estar teniendo, porque una misión no puede tener misiones. Es la iglesia que tiene misiones. Una misión no puede tener misiones. Una misión no puede tener miembros. No es oficial. Tiene que estar bajo la autoridad de una iglesia previamente establecida local. En este caso es la iglesia de Antioquía. Ahora, en los versículos 1 al 3 que ya leímos, la iglesia de Antioquía ya tenía tiempo predicando la palabra de Dios a los gentiles, no nada más a los judíos, sino que recuerden que después de Cornelio y todo lo que sucedió, se dieron cuenta que los gentiles también podían ser salvos y que los gentiles también podrían formar parte de la nueva iglesia, no solamente judíos. Entonces ellos ya tenían tiempo predicándoles a los gentiles. De hecho, el mismo Pablo y Bernabé, en el capítulo 11, podemos ver que ellos también tuvieron participación en predicarle a los gentiles. Vamos a verlo, Hechos capítulo 11, empezando el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces ellos estaban hablándole a los gentiles desde tiempo previo, y como mencioné, Pablo y Bernabé también tuvieron participación en llevarle el evangelio a los gentiles, porque antes de esto era de forma exclusiva para los judíos. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, esta iglesia de Antioquía se da cuenta que tenemos que enviar a alguien fuera de nuestras inmediaciones. Ya es hora de que nos movamos, ya es una iglesia, y eso lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 13, vamos a verlo rápido. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Entonces, hay una mención de 5 individuos aquí en este primer versículo, y ellos básicamente son los líderes de esta iglesia: profetas, maestros, predicadores, aunque aquí nada más menciona profetas y maestros, pero había todo tipo de líderes ya. Era una iglesia establecida, ya no era una misión. Y como iglesia ellos decidieron, bueno, el Espíritu Santo nos está llamando a que enviemos gente fuera. Si ustedes recuerdan, Antioquía es en el país que es llamado Siria. Entonces ellos dijeron, bueno, ya es hora de que saquemos gente fuera de las fronteras de Siria, que se vayan. En otras palabras, si lo aplicáramos a nuestros días, pues México ya lo hemos trabajado, ya somos una iglesia formal, entonces es momento que nosotros enviemos a misioneros fuera de México. Y eso es lo que nuestra iglesia ha tratado de hacer. Hemos tenido misioneros, ahora todos son para México, pero en diferentes lados. Pero esa es la idea, que nosotros podamos eventualmente, como la iglesia de Antioquía, empezar a enviar gente fuera. A mí me encantaría ver que el hermano Luis dijera, ahí nos vemos Coca-Cola, y dijera, mi amor, Miriam, nos vamos a ir a China, o a donde sea que Dios los llame. Me encantaría ver al hermano Marcial, la hermana Chay, aunque los amamos y los queremos, me encantaría que ellos dijeran, nos vamos a Paraguay, Uruguay, a donde sea. Porque eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo. Cuando se ha evangelizado en el área, si Dios está trabajando en el corazón de ciertos miembros de la iglesia para impartir el evangelio e irse a otros lugares, entonces la responsabilidad o la autoridad que ellos tendrían como misioneros recae sobre la iglesia local. En este caso, Antioquía. Entonces ellos mueven a gente afuera de Siria. Bueno, si leemos el versículo 1, vamos a leer, bueno, ya lo leímos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí nosotros vemos un par de personas nuevas que no habíamos visto en las páginas de la Biblia, un par de personajes nuevos. Y uno es Simón, el que se llamaba Níger. La palabra Níger, incluso en inglés, es considerado una majadería ante los negros, aunque ellos mismos se llaman Níger entre ellos. Pero no, si tú no eres negro y tú dices a alguien negro que eres un níger, te golpean porque eres racista. Pero está bien que ellos se digan negro entre ellos. Bien, entonces Simón, era un hombre africano. Se llamaba Níger. Ahora, esto es interesante porque esto implica que había líderes de la iglesia que no solamente eran, porque la iglesia ya no nada más estaba compuesto de gentiles y judíos, sino que aquí podemos ver que ya se incluían diferentes razas. Muchas razas ya había dentro de la iglesia y tenían posiciones importantes, como Simón. Eran líderes de la iglesia. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, a mí se me hizo tan botana. Hace unos años, nunca se me va a olvidar, hace unos años llegó una mujer negra a tocar la puerta de mi casa, una jovencita como de unos 24, 25 años, y resulta que ella era testigo de Jehová. Y aquí en Guadalajara hubo un tiempo en que había mucho testigo de Jehová americano y estaban buscando gente que hablara inglés, y era el gancho. Llegaban y te tocaban a la puerta y, ¿usted habla inglés? ¿O hay alguien en su casa que hable inglés? Y siempre tenían a alguien de habla inglesa junto con ellos. Y pues yo salí un día y dije, sí, yo hablo inglés. Y era la negrita que estaba ahí, ella era de Inglaterra, tenía un acento británico a todo lo que daba. Y empecé a platicar con ella y ella siendo testiga de Jehová, y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes? ¿Por qué eres parte de todos los testigos de Jehová? Y me dice, la señorita me dice, porque es la verdad. Y le dije, bueno, pero tú eres negra.
¿qué estás haciendo aquí con los testigos de Jehová? ¿Qué no sabías que en sus orígenes la iglesia de los testigos de Jehová, esa secta, decían que los negros no tenían alma y que por lo tanto tú no puedes ir al cielo por ser negra? Y se queda así pero ya ha cambiado. Y le dije, pero la Biblia nunca ha cambiado y Dios no ha cambiado. Y la verdad es que Dios siempre aceptaba gente de cualquier raza dentro de su iglesia desde la incepción de la congregación primera. Entonces, ¿qué estás haciendo tú defendiendo a los testigos de Jehová? Para ellos, tú no tienes alma, te vas a ir directamente, no hay infierno para ustedes. ¿Okay? Entonces, hay muchas personas que tienen este problema con racismo. Claramente podemos ver aquí que este individuo, Simón el Níger, era un negro que tenía un liderazgo dentro de la nueva establecida iglesia y no había racismo. Y continuamos ahí, vemos otra persona que es, bueno, también vimos al negro que era el etíope eunuco, que también recibió a Cristo gracias por instrumentación de Felipe, unos capítulos antes. Pero ahora vemos otro, dice Lucio de Cirene. Muchas personas piensan que Lucio de Cirene es Lucas, el médico amado. No, Lucio y Lucas no son el mismo individuo. ¿Por qué? Porque aquí dice que es de Cirene, mientras que Lucas era de ascendencia griega. Por lo tanto, Lucio y Lucas no son el mismo mono. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco más acerca de eso. Lucio, Cirene, de hecho está en la costa, en una costa, creo que es la costa noroccidental, creo, de África, en lo que hoy es Libia, el país de Libia. No me acuerdo si es noroeste o... ahorita lo ven. Pero el país es Libia. Cirene se encuentra en lo que hoy es Libia, en África. Por lo tanto, hay la posibilidad de que Lucio también era negro. Entonces, no solamente Simón, Norte de África. norte, ¿verdad? Sí, pero ¿de qué lado? ¿Noreste o nor? Bueno, yo lo veo en noroeste. Noroeste. Ok, entonces ahí está Libia. Y nosotros podemos ver que está ahí simplemente al regresarnos a Hechos capítulo 2. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 10, podemos ver ahí la mención de esto. Dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, que es Libia, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces se fueron mucho más allá de el noroeste de África, es decir, posiblemente España y Portugal y todo eso. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios verdaderamente había sido expandido en gran parte del mundo antiguo. Bien, entonces Lucio de Cirene era de Libia, posiblemente negro, igual que Simón el Níger. ¿Okay? Y no soy racista. Pónganlo en internet, no importa. Bien, y vemos también mención aquí de que Lucio de vemos a otro personaje, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Manaén, de Manaén realmente no sabemos casi nada de este individuo, pero ahí dice que fue criado junto con Herodes el tetrarca. La palabra en griego ahí para criado es síntropos. Y la palabra síntropos implica que es un amigo desde la infancia, un amigo verdaderamente íntimo. Es decir, que Herodes el tetrarca, ahorita vamos a hablar de qué Herodes se trata, porque recuerden que hay como 1000 Herodes. Ok, no tantos, pero hay un montón de Herodes. El domingo pasado me parece que hablamos de Herodes Antipas, que era nieto de Herodes el Grande, el que mató a los niños cuando Cristo Jesús nació. Okay. Agripa, perdón.
Herodes Agripa. Hablamos de Herodes Agripa, quien era nieto de Herodes el Grande. Ahora, este Herodes tetrarca es otro. Este Herodes tetrarca al que se refiere es Herodes Antipas. Ahora sí, Herodes Antipas. Y Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande. Recuerden que Herodes el Grande tuvo varios hijos, pero los tres más grandes que vienen en la Biblia son Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Felipe. Aunque ninguno de estos tres son los padres de Herodes Agripa que vimos, ¿sí? El padre de Herodes Agripa era... no me acuerdo de su nombre. Pero bueno, era otro hijo de otra esposa que había tenido Herodes el Grande. Aristóbulo, gracias, Aristóbulo. Fue otro hijo de Herodes el Grande, padre de Agripa. Ok, entonces, este Herodes tetrarca al que se refiere es Antipas. Pero realmente él no fue tetrarca, eso lo expliqué la semana pasada. Recuerden, tetrarca significa que él reinaba sobre 4 lugares. ¿Okay? Pero ese no es el caso de Herodes Antipas. Tampoco de Felipe o Arquelao, que también se llamaron ellos, se autonombraron tetrarcas, porque realmente nunca lo fueron. Los únicos Herodes que verdaderamente eran tetrarcas era Herodes el Grande y Herodes Agripa. Estos son los únicos que verdaderamente eran tetrarcas. Los otros tres, Arquelao, Felipe y Antipas, no eran verdaderamente tetrarcas. Se autonombraron eso por cuestión para subirse el cuello, ¿no? Levantar el cuello. Vamos a ver un par de versículos donde podemos ver mencionados aquí a Herodes Antipas. Lucas capítulo 31. Lucas capítulo 31. Perdón. No lo entiendo a mi letra. Lucas capítulo 3, versículo 1. Por eso dije 31. 3, 1. Dice la palabra de Dios acerca de aquí de el tetrarca este. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia. Bueno, ninguno de estos era verdaderamente tetrarca, y 2 de ellos podemos ver que son hermanos, que es Herodes Felipe y Herodes Antipas, del cual estamos hablando aquí. Por lo tanto, este es el Herodes Antipas que creció con este hermano que se menciona aquí, que es Manaén. ¿Okay? Manaén. Es todo lo que sabemos de este individuo, que pues, básicamente se crió a un lado de los reyes de ese tiempo. Por lo tanto, él tuvo que haber sido un judío de influencia. ¿Okay? Bien. Continuamos. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que él los he llamado. Aquí la palabra ministrando, fíjense, ¿a quién están ministrando? Esto es lo que me llamó mucho la atención. Ministrando estos, ¿a quién? Al Señor. Cuando nosotros hablamos de ministerios, la palabra, por ejemplo, nosotros podemos ir al centro, aquí a la Procuraduría, a la Fiscalía 14 y todos esos lugares, y hay oficinas que dicen Ministerio Público. Bueno, la palabra ministerio en realidad quiere decir servicio al público. ¿Okay? Si nosotros lo pensamos de esta manera, vas a Walmart o Chedraui o Soriana o donde sea, dice servicio al cliente. Podríamos decir ministerios hacia el cliente. En ministerio público es servicio al público. En este caso es servicio a Dios, servicio al Señor. Entonces, cuando un pastor habla o una congregación habla del ministerio,
Estás hablando de, bueno, sí servimos a los demás. Definitivamente, nosotros aquí en la iglesia servimos a cualquier persona que entre por esa puerta o incluso fuera de esa puerta. Nuestro ministerio es servir. Pero ¿realmente estoy sirviendo a las personas o estoy sirviendo o ministrando a Dios? Pues la realidad es que estoy ministrando o estoy en el servicio para con Dios. Y si no fuera por eso, yo no podría servir a los demás. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Siempre nos vamos a topar con gente que nos cae mal. Siempre nos vamos a topar con gente que simplemente no tenemos nada en común. No hay química, exactamente. Vamos a estar chocando con ese individuo constantemente. Y nos ha pasado aquí en la iglesia, ¿no? En muchas ocasiones y en varias iglesias. Dice, ay, ya me cansé de hablarle a esta persona de edad. Terca, ¿por qué no entiende? Pero lo seguimos haciendo. Es, ¿por qué sigo sirviendo a esta persona? Pues porque no le estoy ministrando a él realmente. Mi servicio, mi ministerio es para con Dios. Y gracias a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo que mora en mí, es que yo puedo tener ese ministerio o ese servicio, porque le estoy sirviendo a Él. Y se refleja mi servicio a Él en mi servicio hacia la grey y hacia cualquiera que se encuentre del otro lado de esas puertas. No ministramos porque nos caiga bien o nos caiga mal la gente. Ministramos y tenemos servicios públicos porque estamos ministrando al Señor. Ellos estaban diciendo que ellos ahí en Antioquía estaban ministrando a Dios, al Señor, y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Saben por qué ellos podían ministrar al Señor? Y esta es la clave de todo esto. Esta es la clave de todo lo que vamos a hablar esta mañana. La razón por la cual ellos podrían ministrar al Señor es porque ellos estaban escuchando a la voz del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Tanto los líderes como la congregación también. No nada más los líderes. Una iglesia no puede crecer si nada más 1 o 2 o 3 de los líderes están llenos del Espíritu Santo y los demás de la congregación están con cara de fuchi. No. La congregación debe estar llena del Espíritu Santo. La congregación debe de ser sensible a lo que Dios les dice por medio de su palabra. Eso lo podemos ver aquí, miren. Los líderes de Antioquía estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a verlo. 11:24. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gracias a que este líder estaba lleno del Espíritu Santo, otros fueron salvos porque el Espíritu Santo estaba trabajando por medio de él. Por lo tanto, los líderes de Antioquía estaban llenos del Espíritu Santo. También lo podemos ver en 13:9, ahí donde estamos, 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y la congregación estaba llena. Vamos a ver, ahí lo vimos en el versículo 2. Ministrándose al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, y ellos pusieron atención. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron hacia Leucidas y de navegaron a Chipre. La congregación estaba atenta a la voz del Espíritu Santo. Los líderes estaban atentos a la voz del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual la iglesia de Antioquía se multiplicaba. Y se agregaban gente a la iglesia. Bien, nosotros tenemos una iglesia pequeña. Somos una iglesia, fíjense, yo estaba viendo ya la lista de los miembros, y con todos los miembros y sus hijos, los que tienen hijos pequeños, los conté también a ellos, aunque no son miembros oficiales los niños.
tenemos un total de 46 miembros, o sea, 46 que vienen, oficiales. Más aparte, un montón, como unos 30 que vienen que no son miembros, no tienen su membresía. Entonces, casi llegamos a los 50 como miembros. Sí, bueno, obviamente estoy incluyendo a los niños, como les mencioné, y otros 30 que no tienen su membresía. Y he escuchado personas que han dicho, ¿por qué la iglesia crece tan poquito? ¿Por qué no estamos creciendo tanto? Pues ¿cuántos de ustedes están llenos del Espíritu Santo? Si la iglesia va a crecer y gente va a ser añadida, la iglesia debe de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Los líderes tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Ay, es que el pastor no hace esto y el pastor no hace eso, y por eso la iglesia no crece. No, sí debe de haber acción por parte del pastor, absolutamente, pero es un cuerpo, es un cuerpo. Es decir, todos unidos para el crecimiento de la iglesia. Un cuerpo. Yo tan solo soy una pieza del cuerpo. Se requiere de la iglesia unida, escuchando la voz del Espíritu Santo, llenos de Él, para que tengamos un éxito como lo tuvo la iglesia de Antioquía. Bien, continuamos, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Dicha imposición de manos, como ya lo mencioné en el inicio, en la introducción, no es para salvación. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya eran salvos. Bernabé y Saulo ya habían recibido a Cristo, ya habían sido salvos. Entonces, dicha imposición de manos no es para salvación. O tampoco es para recibir al Espíritu Santo. Esto lo sabemos porque Pablo ya había recibido al Espíritu Santo. Ya estaba lleno, ya vimos que ya estaba lleno. No había necesidad de que le impusieran las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Tampoco le impusieron las manos para ser ordenado. Esta imposición de manos es una comisión. Él ya tenía al Espíritu Santo. Él ya había sido entrenado por Cristo mismo en el desierto de Arabia. Él no necesitaba realmente de una ordenación como tal. Ni Bernabé tampoco. Esto era una comisión. Como lo mencioné, en la actualidad las personas, las iglesias que son más carismaticonas todavía piensan de que yo impongo la mano para sanación. Pues déjenme decirles que la imposición de manos para sanación realmente se veía muy poco, bueno, se veía mucho en las Escrituras, pero esa era algo que Cristo hacía. Él es el que imponía las manos realmente para sanación. Sin embargo, vemos un par de lugares donde sí se usó. Vamos a verlo. Primero, Cristo Jesús, Él imponía las manos. Y de ahí lo toman. Pero la realidad es que ellos no son Cristo Jesús. Y ellos tampoco son llenos del Espíritu Santo como para estar imponiendo las manos. Vamos a verlo. Hechos capítulo 9. Aquí vemos cuando le impusieron las manos a Pablo. Hechos capítulo 9 y versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero no solamente le puso las manos encima para que recobrara la vista, sino que le puso las manos encima para que él fuera lleno del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el 17, 9-7. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, esta imposición de manos, el de Saulo, era con doble propósito: para sanarle y también para que él tuviera la llenura o la morada, que él fuera morada del Espíritu Santo en ese momento. Cosa que me llamó mucho la atención porque, bueno, ahorita hablamos de eso.
Regresando, Cristo era el que imponía las manos. Lucas capítulo 4 y versículo 40. En 4:40 nosotros leemos lo siguiente. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, es decir, a Cristo, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Cristo hacía eso. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 8 y versículo 23, vemos exactamente lo mismo. En Lucas 8, 23 nosotros leemos. ¿Qué dije? Perdón, Marcos. En Marcos 8, 23 leemos lo siguiente. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Nuestro Señor Jesucristo era quien imponía las manos para sanación. En la actualidad muchos creen que ellos tienen el poder para hacerlo, pero ellos no tienen el poder, no son nadie, no son apóstoles. Dudo mucho de su salvación, llenos del Espíritu Santo definitivamente no lo son. Y ellos no son Cristo como para poder tener ese poder. Nada más vemos el recuento de Ananías, que le pone sus manos a Saulo, y vemos este otro, que es muy interesante, la imposición de manos que hizo Saulo sobre este hombre de, ¿cómo se llamaba la isla de Malta? Vamos a verlo, Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28 y versículo 8. Dice la palabra, y aconteció que el padre de Publio, ahí está, que Publio era una persona muy importante en la isla de Malta, y bueno, lo pueden leer por su cuenta esa sección, pero, y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Por lo tanto, esos son los únicos dos lugares realmente en el Nuevo Testamento donde vemos, fuera de la persona de Cristo, un acto de imposición de manos para sanación. El primero fue de Ananías hacia Pablo, para que se le cayeran las escamas de sus ojos, y la segunda es de Pablo para con el papá de Publio. Son las únicas dos instancias donde nosotros vemos la imposición de manos para sanar. No hay más. Entonces, en la actualidad, ¿cómo es posible que sea un evento tan grande? Todos los carismáticos, todos los pentecostales, hasta hacen servicios de sanación y constantemente. La Biblia nada más menciona a dos. En dos ocasiones, fuera de la persona de Cristo, nada más a dos. No hay más. Y en los eventos de sanación, hay miles que vienen y sáname, y se revoltean ahí. Parece, se convulsionan. ¿Okay? Eso no es lo que aconteció. Y es más, cuando vemos que la sanación de Saulo sobre el padre de Publio, y cuando vemos la sanación de Ananías poniendo las manos a Pablo, o cuando vemos la sanación de Cristo a todos los que él sanó, nunca se ve que ellos se cayeron al suelo y se revolcaron como perros. No lo hicieron. En ninguna instancia en la Biblia tú puedes ver que a la hora de imponer las manos se revolcaban y hacían un show. Eso no existe en la Biblia. Bien, entonces, la otra razón por la cual se imponen las manos es por la cuestión de la ordenación. Y nada más vemos una instancia, una sola, en toda la Biblia acerca de ordenación, y ese es cuando se escogieron a los diáconos para la iglesia de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6 y versículo 6. Hechos 6, 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Estaban diciendo, ellos son aceptos, ellos creen como nosotros creemos, y por lo tanto estos diáconos ahora van a estar bajo la dirección de la iglesia o de las mesas. ¿Por qué? Porque ellos creen como nosotros creemos. La doctrina es la misma. Eso es un evento de ordenación. Cuando nosotros tenemos un evento de ordenación,
Les vuelvo a mencionar, la gran mayoría de las ordenaciones en la actualidad son un fraude, son una farsa. Una ordenación es una interrogación de un individuo que es llamado el candidato. ¿Okay? Entonces, este candidato debe de ser interrogado fuertemente, doctrinalmente, para saber si estamos de acuerdo bíblicamente con ese candidato o no. Si él responde a las preguntas bíblicamente, con Biblia en mano y de forma correcta, entonces la iglesia hace la votación para ordenarlo. En la actualidad, sin embargo, menciono que es un fraude porque la gran mayoría de las iglesias no hacen eso. Cuando hacen la ordenación, la interrogación es la siguiente. Ahí les va. Les voy a decir cómo van las interrogaciones usualmente en las ordenaciones. Hermano candidato, ¿su esposa usa pantalón? Hermano candidato, ¿usted fuma? ¿Usted toma? ¿Usted va al cine? Hermano candidato, ¿qué cree usted del pelo largo en el hombre? Estos son el tipo de preguntas que muchas ordenaciones hacen en la actualidad. Ese no es un interrogativo, una interrogación doctrinal. Una ordenación o una interrogación de un candidato que va a ser pastor debe de tener preguntas, se le deben hacer preguntas muy difíciles, de soteriología, de neumatología, de eclesiología, de escatología, de bibliología, de cristología, de angelología. Cosas profundas de la palabra de Dios, las cuales él debe de contestar con palabra de Dios en mano. Esa sería una ordenación o una interrogación a un candidato bien hecho. La gran mayoría de las iglesias hacen una ordenación en media hora y todo lo demás es tiempo de comer. Vamos a comer. Vénganse, hicimos una birria. Cuando yo tuve mi ordenación duró 3 horas y media y no me dieron de comer. Ok. Entonces, en el 6.6 nosotros tenemos la única instancia de imposición de manos para una ordenación y fue la ordenación de diáconos. Vuelvo a repetir, en Hechos 9.12 y en Hechos 28.8 son los únicos que tenemos que menciona imposición de manos para sanación fuera de los que hizo Cristo. Y la última es imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos 8.17, 9.17 y 19.6, que no vamos a leer. Nuevamente, los judíos que recibían al Espíritu Santo por imposición de manos, 8.17, 9.17 y 19.6. Son las únicas instancias donde podemos ver la imposición de manos para recibimiento del Espíritu Santo, lo cual para nosotros como iglesia gentil es muy extraña. Déjenme explicar. De hecho, yo nunca lo había pensado hasta hace recientemente cuando estábamos estudiando precisamente Hechos capítulo 9. Cuando nosotros estábamos viendo la conversión de Saulo en Hechos capítulo 9, a mí me llamó mucho la atención eso, lo de la imposición de manos para el recibimiento del Espíritu Santo. Me puse a investigar y hasta le pedí a unos hermanos que me echaran la mano. Y todos me dijeron lo mismo. Me dijeron, es que hermano, no hay lugar en la Biblia donde se muestre que un gentil reciba al Espíritu Santo por imposición de manos. Cuando nosotros vemos a los gentiles en el Nuevo Testamento recibir a Cristo, automáticamente, por default, al instante de arrepentirse y aceptar a Cristo, ellos llegaron a ser morada del Espíritu Santo, automáticamente por default. Pero esto no era lo que sucedía con los judíos. Los judíos se arrepentían, aceptaban a Cristo como su Salvador, pero el Espíritu Santo no llegaba a ser morada en ellos, sino hasta posterior a la imposición de manos.
lo cual a mí se me hizo muy interesante. Ok, vuelvo a repetir, y estudien en la casa, y si me encuentran algo ahí en la Biblia, pónganlo en YouTube, pongan un comentario, yo quiero aprender también. Escúchenme bien, no hay ningún lugar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde un gentil salvo requiera de la imposición de manos para ser morada del Espíritu Santo. Ni una sola instancia. Al contrario, cuando el gentil es salvo, se ve que por default y automáticamente recibe el Espíritu. Mientras que con los hebreos, los judíos salvos, tenían que esperar hasta la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? No sé. No tengo ni la menor idea. No les puedo contestar a esa duda. Yo mismo la tengo. ¿Por qué al gentil no se le requería imposición de manos para ser morada del Espíritu Santo, mientras que el judío sí? Vamos a verlos. 8:17. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A las personas a las que se les refiere ahí en Hechos 8 son judíos, no son gentiles. En el 9:17 ya vimos a Saulo, quien era hebreo. Él requería la imposición de manos para recibir al Espíritu Santo. Y también lo vemos, vamos a leerlo. Lo último, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, fue por haberle puesto las manos. Y por último, en el 19:6, que estos también eran hebreos. En el 19:6 también podemos ver a estos hebreos, a estos judíos, recibiendo el Espíritu Santo. Vamos a ver el 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ellos también eran judíos. Estos son los únicos casos donde nosotros vemos la imposición de manos para la aceptación del Espíritu Santo, pero es exclusivo con judíos, mientras que el gentil no requería la imposición de manos para aceptar el Espíritu Santo. Y eso se me hace muy llamativo también, porque en la actualidad, vuelvo con los carismáticos y todo eso, ellos aún piensan que tú tienes que aceptar, después de aceptar a Cristo, tú dices, bueno, yo soy salvo, me arrepiento de mis pecados, Cristo, sálvame, pero que aún no recibes al Espíritu Santo. Algunos creen que es por imposición de manos para que ellos acepten o lleguen a ser morada del Espíritu Santo. Otros piensan que reciben al Espíritu Santo cuando son metidos al agua del bautismo. Recibe al Espíritu Santo y los meten al agua. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. No vemos que el bautismo del Espíritu Santo es por medio de bautismo en agua. Hay una confusión muy grande con eso, lo cual podemos hablar de eso en otra ocasión. Pero bien, vamos a continuar. Entonces ya vimos los diferentes tipos de imposición de manos. ¿Y para qué? 1, para ordenación. 2, para los judíos salvos que recibían el Espíritu Santo. Y 3, para sanación. Y 4, lo que estamos estudiando aquí, la comisión. Comisión. Entonces, otra vez. La imposición de manos se usa para 4 cosas en la Biblia. Para sanación, para recibir el Espíritu Santo por parte de los judíos, para la ordenación de diáconos y candidatos al pastorado, y la comisión o el envío de una iglesia local de misioneros para que vayan. Bien, por último, 4 y 5. Hechos 13, 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, y ya mencionamos eso, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ya les mencioné que de ahí era Bernabé y posiblemente la estrategia. 5. Y llegados a Salamina anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque siempre llegaban con los judíos. Esa era la estrategia que ellos tuvieron. Ahora, llegó el momento en donde Pablo dijo, a los judíos ya no, exclusivo a los gentiles. Entonces, los primeros años él utilizó esa estrategia para comenzar. Pero después de unos años, como él vio que los judíos realmente ya no estaban ellos aceptando, y al contrario, tenían el problema de los judaizantes a todo lo que daba. Entonces ellos decidieron, ¿sabes qué? Mejor nada más a los de la incircuncisión, porque los de la circuncisión, pues que se encarguen Pedro y ellos. ¿Ok? Bien. 5.
Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este no es Juan el apóstol, el discípulo amado. Este es Juan Marcos. Si recuerdan, Juan Marcos es hijo de María, sobrino de Marta y Lázaro. ¿Okay? El jovencito que estaba ahí en el huerto de Getsemaní escondiéndose cuando aprendieron a Cristo Jesús. Este es el mismo Juan Marcos que acompañó a no solamente a Pablo, sino a Bernabé y a Silas y a otros en sus viajes misioneros tiempo después. Es el mismo Juan Marcos que tuvo un problema o un pique ahí con Saulo, y posteriormente Saulo dijo, no, al final de su vida, tráiganme a Juan Marcos porque me es provechoso para el ministerio. Entonces los que eran comisionados fueron Bernabé y Saulo, quienes tenían su membresía en la iglesia de Antioquía. Juan Marcos tenía en este momento, aún tenía su membresía en la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, la iglesia de Antioquía no pudo imponerle las manos a él. Cada iglesia local se responsabiliza por únicamente los miembros de esa iglesia local. Esta iglesia no podría comisionar a un hermano de la iglesia de Villa Corona. No podríamos ordenar a alguien de la iglesia de Villa Corona. ¿Por qué? Porque no es miembro aquí. Nosotros nos responsabilizamos exclusivamente por los que son miembros de esta iglesia local. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una ordenación, ordenaríamos a alguien con membresía de aquí. Si tuviéramos una comisión, comisionaríamos a alguien con membresía de aquí. Y esa sería nuestra responsabilidad, ese hermano o hermanos que estamos comisionando. Y seríamos la autoridad sobre ese individuo, así como la iglesia de Antioquía fue responsable y la autoridad de Saulo y Bernabé. Esto es entonces un poquito, esta mañana, acerca de la doctrina de la iglesia local y su responsabilidad para comisionar y ordenar, los cuales son dos eventos distintos. En la actualidad ya no tendríamos la responsabilidad de imponer manos para recibir el Espíritu Santo, porque eso es por default, en automático, y tampoco tenemos que imponer las manos para sanación, porque número uno, yo no soy Cristo Jesús como para poder imponer mis manos y sanar a alguien. Y segundo, no vemos énfasis alguno en el Nuevo Testamento acerca de eso, salvo en esas dos ocasiones, la sanación de Pablo y la sanación del padre de Publio. Nuestro trabajo no es la sanación de lo físico. Nuestro trabajo es trabajar con la gente para la sanación espiritual, para que ellos sean salvos por Cristo Jesús. Ese es nuestro deber como iglesia local ante nuestros misioneros y pastores que de aquí, de esta iglesia local, salgan. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca de la comisión de la iglesia local, la autoridad de la iglesia local sobre misiones, sobre misioneros y sobre, abarcamos varias cosas sobre la imposición de manos. Espero que haya sido de bendición. Vamos a terminar. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le pedimos, Señor, que podamos nosotros aprender cada día más de su bendita palabra, que podamos entender que la autoridad no es el pastor. El pastor vota por, su voto es solamente cuenta por uno. Es la iglesia quien tiene la autoridad, la combinación de cada uno de los miembros. Somos congregacionalistas, Señor, y ayuda a las iglesias que comprendan eso. No estamos bajo un pastor dictador, no estamos bajo un presbítero que hace las decisiones totales de su congregación, sino que estamos bajo un régimen o un gobierno congregacional.
Y ese gobierno, esa iglesia es la que tiene autoridad total sobre los misioneros, enviados y pastores que de ella salgan. Gracias le damos, Señor, porque hemos estudiado un poco en esta mañana de la imposición de manos, y te pido, Señor, que la iglesia local comprenda acerca de esta responsabilidad y nuestro deber y cómo utilizar la imposición de manos. Te pedimos esto, Señor, y gracias por tu salvación, la cual ciertamente no merecemos. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Dios los bendiga. Hermanos, quedamos despedidos. Jovencitas, no olviden, 5 de la tarde, jovencitas, 5 de la tarde, vengan para que les dé clases la hermana Rebeca. Hasta luego, hermanos, nos vemos a las 5, 6.